Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Este día vamos a estudiar el atrio. Es una bendición poder estar aquí nuevamente. Así que hoy damos entrada al tema del atrio. Yo sé que acabamos de estudiar la puerta del atrio y las ofrendas que se tenían que llevar, ¿verdad? Entonces, después de llevar la ofrenda, lo que se miraba, qué es lo que había dentro del atrio, era el altar de bronce, la fuente de bronce. En el altar de bronce eran los sacrificios, en la fuente de bronce era donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de iniciar algún servicio. Entonces vamos a hablar de este lugar. Recuerde que el tabernáculo se dividía en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y para esto quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo 25, versículos 8 y 9. Éxodo 25, versículos 8 y 9. Dice la palabra: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Padre, te damos gracias porque a esta hora nos permites abrir tu palabra, Señor, y aprender y entender. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno y en gran manera, Señor. Señor, tú estás con nosotros. Gracias porque no nos has dejado, sino que al contrario, tu misericordia, Señor, es para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que el orden de iniciar el tabernáculo fue comenzar por el lugar santísimo hasta terminar en el atrio. Amén. Hay una explicación, hay una razón, y por eso leía el versículo 8 y 9 de Éxodo 25, en donde vemos que el orden de las cosas, el diseño de cada parte y cómo iba a ser, era todo dado por el Señor. Entonces, esta idea fue de Dios y el plan de redención lo inició Él, Dios mismo. Entonces, Él sabía, Él tenía un porqué. Lo contenido en el lugar santísimo representa lo celestial. Dios quiere que sepamos que la salvación no fue iniciada por el hombre, sino por Dios, y que el hombre no pudo crear ninguna forma que le permita llegar a Dios. Entonces aquí vemos algo muy importante. Fíjese que empieza de lo interno, desde lo más interno hacia afuera. Lo primero que se hizo fue el lugar santísimo, o el diseño, lo que dijo Dios, cómo se tenía que hacer fue el lugar santísimo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, viene a lo más profundo de nuestro ser. Entonces, los cambios no se dan de lo externo a lo interno, sino que al contrario, de lo interno a lo externo. En la ley, en los sacrificios, ella ya dada en la ley, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Se hacía algo externo para llegar a cambiar lo interno. Cuando viene Cristo, Él va directamente a lo interno porque él os dio vida cuando estabais muertos. Entonces vino su Espíritu Santo a nuestras vidas y empezó una regeneración. No es un cambio de la noche a la mañana,
sino que fue un proceso y es un proceso y es y será un proceso hasta el día que muramos o seamos arrebatados, en el cual tiene que haber un cambio. Entonces, de lo interno hacia lo externo. Entonces, la única forma la estableció Dios por medio de Jesucristo. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz todos. Amén. Entonces comenzamos por el final del tabernáculo. Amén. Vamos a comenzar por el final del tabernáculo. Vamos a ver ahorita el atrio, después vamos a estudiar el lugar santo y por último el lugar santísimo. Pero comenzamos por el final del tabernáculo, de cómo fue hecho, que para nosotros es el comienzo de nuestra salvación, encontrándonos con Jesucristo, que es nuestra puerta y nuestro camino que nos conduce a la presencia de Dios. Entonces, el tabernáculo se encontraba en la mitad, poniendo norte, sur, este, oeste o oriente, occidente, se encontraba en la mitad occidental del atrio, cuya dimensión era de 100 por 50 codos, 100 de largo por 50 de ancho. Y los dos lados más largos orientaban de este a oeste. Amén. Eso lo dice Éxodo 27, 9 al 19. Dice asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Oiga, fíjese que el Señor está dando cómo tenía que ser, porque dice, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Ya vamos a estudiar todo eso. 27:11. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Quiere decir que todo era por medio de cortinas. Sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. 27:15. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? La puerta del atrio. Amén. 17. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 codos por un lado y 50 por el otro. Y la altura 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. 19. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Entonces, la puerta del tabernáculo miraba hacia el este. Amén. Hacia el este. Entonces, el atrio estaba circundado por una cortina
de lino de 5 codos de altura sostenida por sus columnas. Había una abertura para una puerta de 20 codos de ancho. Es decir, yo estoy recapitulando o volviendo a decir lo que acabamos de leer. Amén. Pero ocupo la porción bíblica para que usted también pueda leerlo y sepa que ahí está. Y todo tiene un porqué. Amén. Entonces había una abertura para una puerta, la puerta de 20 codos de ancho, ubicada en el extremo, en el centro del extremo oriental. Las cortinas de la puerta eran de lino, bordada de color azul, púrpura, rojiza y escarlata. Amén. Aparentemente las columnas eran de madera de acacia y encajaban en las bases de cobre. Se mantenían en posición para que esto no se cayera mediante cuerdas y estacas, y tenían capiteles recubiertos de plata y molduras de plata alrededor de la parte superior. Entonces esto era amarrado con cortinas, con columnas y con estacas y cuerdas para que no se cayera. Entonces, en la mitad oriental del atrio había un altar. Se denominaba altar de cobre, debido al material que lo cubría. Y el altar de holocausto, debido al tipo principal de sacrificio que se ofrecía en él. Entonces se decía, está el altar de cobre por el material, pero también se le decía el altar del holocausto por lo que se ejercía en él, que eran los sacrificios. Ahí es donde se ofrecían los sacrificios. Éxodo 38, 9 al 19. Acompáñeme. Dice, hizo asimismo el atrio del lado sur, al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido, es decir, la longitud, ¿verdad? Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Amén. Y ahí nos vuelve a dar otra vez la indicación. Entonces, vamos a avanzar. Éxodo 38 del 9 al 19 para que usted lo lea una vez más. No una vez más, lo lea esta vez. Entonces, en el caso del atrio que medía 100 codos por 50, fíjese, 100 codos de largo por 50 de ancho, observamos que cuando se habla de 50, se relaciona con libertad, jubileo y Pentecostés. Amén. Entonces, así que no estaríamos fuera del contexto al decir entonces que siendo la parte oriental del atrio de una medida de 50 codos por donde está la primera puerta, es decir, la que ya estudiamos, eso representa la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. El número 50 significaba libertad. ¿Por qué? Porque en el pueblo hebreo cada 50 años tenía una celebración llamada el año del jubileo, que en hebreo quería decir trompeta. Después de un periodo de 49 años, esto es 7 por 7, se anunciaba a son de trompeta el descanso de la tierra que ocurría por espacio de un año, completando así 50 años. Entonces, ese año descansaba la tierra. Amén. Pero en esta ocasión, no solo la tierra descansaba, también cada propietario recobraba las posesiones que se hubiera visto obligado a vender, hipotecar o perder de otra manera, excepto las casas situadas dentro de la ciudad amurallada.
Era un motivo de mucha alegría porque los esclavos hebreos con sus familias quedaban en libertad total al cumplirse ese tiempo. Si alguien era esclavo, si alguien tenía una deuda, cuando llegaba el año del jubileo, ahí se acababa la deuda y se acababa la esclavitud. Entonces, el año del jubileo era muy importante. La libertad que vino a nuestras vidas cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros es, es grandiosa. ¿Por qué razón? Porque fue el año de nuestra libertad. Éramos esclavos del pecado, condenados a este mundo. Y vino la libertad a nuestras vidas. Entonces, para el creyente esto representa libertad con la cual el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Juan 8, 32. Juan 8, 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, qué importante el conocer, entender de que donde estaba la puerta del atrio total, aunque la puerta era de 20, era un total de 50, fue por donde se entraba, ¿verdad? Entonces, las cortinas que rodeaban aquel atrio medían 280 codos, comenzando desde un lado de la puerta y dando la vuelta alrededor de aquel rectángulo hasta llegar a la otra parte de la puerta, formando así un cerco, dejando solo un espacio de 20 codos por el lado oriental de la puerta, haciendo un total de 300 codos. Repito o lo explico mejor. Recuerde que eran 100 de largo a cada lado, esos son 200. Y son 50 de un lado del ancho y 50 del otro. Son 300. Pero como la puerta, y solo había una puerta y nadie podía saltar ni meterse por otro lado, era de 20. Entonces, estas cortinas que rodeaban al atrio medían 280 codos. 100 por cada lado son 250 por la parte de atrás, 250. Y 30, quitando los 20 de la puerta, 30 daban un total de 280. Amén. Para que en su totalidad eran de 300 codos. Dice que las cortinas, dice la palabra que las cortinas eran de tela de lino torcido, que viene a ser un tejido de hilos, cada uno de los cuales se componía de varias hebras finas. Este tipo de lino torcido era muy conocido en Egipto y tenía mayor resistencia que el lino común. Por esa razón es que eran de lino. Ahora, ¿por qué el Señor dice que, las cortinas eran de lino? ¿Por qué no fueron escogidos o por qué no se escogió otro material? Porque el lino representa la justicia de Dios. Amén. El lino es la representación de la justicia de Dios. De hecho, solo la justicia divina es la única resistente ante cualquier ataque. No importa lo que se pueda levantar, la justicia de Dios es la justicia divina, ¿verdad? Es lo mejor para nuestras vidas. La altura de aquella cortina era de 5 codos. Las hacía sobrepasar a cualquier hombre de buen tamaño y por lo tanto ninguno podía mirar por encima de ellas para disfrutar de todo lo que acontecía detrás de ellas. Entonces, esto eran 5 codos
Y entonces era una altura suficiente para que nadie pudiera estar de espectador mirando qué es lo que allí, ¿cómo se llama?, sucedía. Entonces entendemos por esto que la justicia del hombre jamás podrá igualarse a la de Dios. Nunca. La palabra dice que no hay justo, sino Dios. No hay otro, solo Él. Amén. Entonces, este cerco formado por aquellas cortinas separaba al hombre de la belleza contenida en aquel lugar. Porque decimos una belleza porque lo que estaba pasando allí era algo espectacular. El hecho de la expiación de pecados. Hermanos, ¿qué cosa en este mundo habrá algo más hermoso o más bello que la expiación de nuestros pecados? No, no hay nada. Entonces, lo alto de estas cortinas no le permitía participar de todo aquello que se hacía dentro del tabernáculo al hombre. Amén. Entonces debía de haber una separación clara entre el tabernáculo de Dios y el mundo. No podía llegar cualquiera para ver, no. Habían cosas, había una manera, pero no se puede entrar por otras maneras. El único camino hacia la redención de nuestras vidas, hacia la salvación, es Cristo. No hay otro medio. Dice que es el mediador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, aquel no era un lugar para juegos o negocios o mercado para promocionar algún asunto político, mucho menos para promover doctrinas baratas de influencias humanas, estableciendo su propia plataforma con el fin de lograr algunos objetivos personales. Entonces, aquel lugar no era para ir a pasar el tiempo, aquel lugar no era para ir a distorsionarlo, aquel lugar no era para llegar a un lugar y cambiar las cosas y que fuera una cosa de broma. El atrio era algo muy importante. Era el lugar donde se llevaba, donde hemos estudiado, ¿verdad?, las ofrendas. Cuando alguien pecaba conscientemente, tenía que llevar de acuerdo a su posición, a su economía, una ofrenda. Como también aquel que pecaba en ignorancia y después se daba cuenta, tenía que llevar una ofrenda. Nadie podía mandar, mira, aquí viene la ofrenda por no. Había que ir y había que entrar y llevarlo y hacerlo. Entonces, no era un lugar para juegos. El camino del Señor, el evangelio del Señor, no es para que nosotros juguemos a ser cristianos, ni tampoco la iglesia o los hermanos, es para ver y hacer negocios y sacar un provecho. Tampoco para andar promocionando política. La política no puede estar dentro de un templo. Sí, vivimos en un mundo político. Sí, los gobernantes que tenemos es por una decisión política, pero eso es parte del mundo. Pero no ocupar el templo, no ocupar una predicación para poner una influencia política. No, no es así. La política, que se quede afuera. Hay buenos políticos, hay malos políticos. Bueno, la palabra nos enseña que debemos de orar por nuestras autoridades. No, es que no vale la pena. Es que ore por sus autoridades. Y puede ser por otro lado, no, mire que esto es lo máximo. El Señor nos manda a que oremos por nuestras autoridades. Entonces, tanto de día como de noche, aquel cerco blanco de lino torcido, que era una barrera, al mismo tiempo servía de protección para aquel lugar. Era
para el hombre un constante reto a la santidad y a la pureza. ¿Por qué un reto constante? Porque las tribus se levantaban y miraban dónde estaba el tabernáculo. Y entonces se recordaban que ahí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, estaba el arca. El tabernáculo recordaba que si yo pecaba era el lugar donde tenía que llevar mi ofrenda para la expiación de mi pecado. Entonces, cuando el tabernáculo estaba levantado, porque se desmontaba para moverse a un lugar, pero cuando el tabernáculo estaba levantado, y tal vez alguien tenía la intención de pecar o de hacer algo, e iba de camino y miraba el tabernáculo, eso era una señal. ¿Para qué? Para recordarse que había un reto a la santidad y a la pureza. Es como en nuestros días, hermanos, el Señor ve todo lo que nosotros hacemos. Y si aún así pecamos, imagínense, ¿a cuántos el servicio en una iglesia nos mantiene atados a no pecar? Amén. Para el hombre entrar a aquel lugar solo podía hacerlo por la única puerta que existía. Y solo cuando llevaba alguna ofrenda por sus pecados. Amén. No es que voy a ir a pasar el rato, voy a ir a ver quién llegó. No era para eso. No era para estar chismeando, chambreando con respecto. Ve, fulano, hoy fue fulano otra vez. No, era un lugar serio. Que el lugar donde nosotros nos reunamos, que nuestra iglesia, nosotros que lo veamos como un lugar serio. No para ir a ver qué conseguimos, no para darle gusto como muchos jóvenes lo hacen, ¿verdad? Para darle gusto a mi papá, para que me dé todo lo que yo quiera. No es así. Entonces, para el hombre entrar a aquel lugar, solo podía hacerlo, recuerde, era alto por la única puerta que existía y solo cuando llevaba una ofrenda por sus pecados. Entonces el hombre, por más bueno que sea y por mejores obras que haga, no podrá jamás disfrutar de la maravillosa comunión con Dios, a menos que entre por la puerta que es Cristo, para que ya no viva él, sino Cristo en él, como dice Romanos 3. Leámoslo, Romanos 3. Amén. Déjeme, estoy buscándole la referencia. Amén. Ahorita quería encontrárselo. Aproximadamente cada codo medía aproximadamente 45 centímetros. Entonces, la altura, si eran 5 codos, estamos hablando que era 2 metros, punto 25 centímetros. Algo alto para que nadie, pudiera ver qué es lo que había allí. Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
1 y Romanos 10, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Cristo Jesús, que podemos alcanzar la justicia, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:12. Entonces, aquel lugar estaba el atrio, ¿verdad? Y estaban las cortinas. Entonces, hoy hemos entendido o conocido, si usted no lo sabía antes, cuál era, ¿verdad? ¿Por qué 50? Porque el única puerta, el único camino es Dios. Es Jesús, no hay otro medio, no hay otro. Entonces es una bendición. Y termino con esto. El hecho de que estuviera allí, ¿verdad? El tabernáculo servía de señal para que, como reto constante a la santidad y a la pureza. Hoy no tenemos un tabernáculo levantado. Probablemente la iglesia no nos quede cerca de donde vivimos, donde trabajamos. Pero ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese es el reto de serle santos y serles fiel y tener una vida en pureza. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tu misericordia no sea parte de nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Padre, a vivir en santidad, en pureza, ser mejores hijos tuyos. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.